elevado dentro de una luz radiante, y me sentí lleno de vitalidad vibrante, vivo, con poder. Estaba lleno de éxtasis y júbilo, y sabía sin ninguna duda que este poder era el verdadero creador del cual todas las cosas creadas habían recibido su ser. Esta gloriosa armonía interior, paz y sensación de perfecta realización, que no necesitaba añadir nada más a aquel hermoso momento, era la misma naturaleza de la realidad, el poder creativo, dando vida a la creación y a la existencia. Lo que vi, de lo que di cuenta, lo que percibí cuando estaba en el desierto. Fui elevado dentro de otra dimensión de percepción consciente, la cual me hizo capaz de ver la verdad con respecto a la vida y a la existencia. Vi, con lucidez y claridad, lo que era real y lo que era falso en el pensamiento del hombre. Me di cuenta que este poder creativo que experimentaba, era infinito, eterno, universal, llenando todo el espacio más allá del cielo, los océanos, la tierra y toda cosa viva. Vi que ello era poder mental. Ello era el poder creativo de la mente. No había punto donde no existiera este poder creativo de la mente divina. Me di cuenta de que la mente humana procedía de la mente creativa divina, pero que es tan solo una vela encendida por el sol. A veces mi vista humana fue tan espiritualmente elevada, que podía ver a través de las rocas, la tierra y la arena. Estas ya parecieron ser simplemente un titileo reluciente de diminutas motas. Comprendí que no había nada realmente sólido. En momentos de duda de que esto pudiera ser así, los cambios en el fenómeno dejaron de existir, y mucho más tarde comprendí que mis pensamientos, si estaban fuertemente llenos de convicción, podían efectuar cambios en el titileo de motas. Lo que la ciencia hoy en día llama partículas de carga eléctrica, y por lo tanto producir cambios en el aspecto de la roca o lo que yo estuviera estudiando. Convicción, fe, vida y conciencia. Fue en este momento, en el que comprendí el poderoso efecto que tiene la convicción, o la inquebrantable fe, sobre el entorno, al afirmar una orden o incluso una creencia. Lo que fue aún más asombroso, algo que me abrió la mente, fue mi comprensión, en consciencia cósmica, de que todo de lo que había estado atestiguando, era realmente el poder creativo de la mente divina misma hecho visible en el titileo reluciente de motas diminutas. No solamente esto, su aspecto podría ser profundamente afectado por la actividad del pensamiento humano. Comprendí que no había nada sólido en el universo. Todo lo visible estaba manifestando un estado de consciencia diferente, lo cual determinaba la composición y forma del titileo de motas. Por lo tanto, toda forma exterior era una expresión de la consciencia interior. Comprendí que la vida y la consciencia eran la misma cosa. No es posible decir esto es vida y aquello es consciencia. Consciencia era vida, y vida era consciencia, y eran ambas el poder creativo de las dos, la mente universal divina más allá, dentro y detrás del universo. Comprendí que la gente daba más importancia a la individualidad y a la forma. No podían imaginar que la mente o la inteligencia operara de ninguna manera eficaz, sino por medio de la forma individual. Por eso los judíos habían creado una imagen mental de un ser supremo enorme que poseía todos los atributos, positivos y negativos del ser humano. Y así era posible que los profetas creyesen y hablasen de la ira de Jehová, amenazas de castigos, llegadas de enfermedades y plagas en respuesta a la desobediencia humana. Pero estas imágenes mentales, me di cuenta, eran mitos. No existían. Percibí que en cualquier dimensión de la existencia, era la mente, la inteligencia manifestada, la que era el factor más importante en lo que se refiere a la creación y al hombre en sí. De modo que, el Génesis debe reescribirse. Antes de la creación, existía la mente universal, el poder creativo, detrás y dentro de la creación en sí. Habiendo visto con tal claridad, más allá de toda discusión, que el poder creativo de la mente universal estaba en todas partes, dentro de la infinidad de los cielos y también activa dentro de las formas terrenales, fui impulsado interiormente a mirar a mi alrededor y vi tan solo grava y roca. Luego,
De repente se me presentó una imagen de una tierra hermosa en la cual crecía todo tipo de plantas, arbustos y árboles que se podía concebir, incluso las aves revoloteaban en los árboles y había animales pastando sobre la hierba. Al contemplar esta visión con asombro, yo vi que cada planta y árbol, e incluso las aves y animales, estaban compuestos de cientos de comunidades de diminutas entidades, vuestros científicos modernos las llaman células, funcionando sin parar, en un espíritu totalmente armonioso de cooperación, produciendo la sustancia y los diversos órganos del sistema interno y el aspecto exterior de la entidad viva y completa. Contemplé esta actividad maravillosa durante mucho tiempo, aunque el tiempo ya no me importaba en absoluto. Mientras contemplaba, pensé, ¿quién hubiera adivinado que dentro de la envoltura de pelaje, plumaje y piel, habría tan intensa actividad dentro de pequeñísimas comunidades de entidades, trabajando juntas para dar vida, forma, nutrición, curación, protección y resistencia a los cuerpos de tantas especies diferentes? Lo que atrajo mi atención fue el trabajo realizado tan inteligentemente. De modo que el trabajo, comprendí, fue una parte integral de la actividad del poder creativo, desde la célula más pequeña dentro de los sistemas vivos, hasta la entidad más avanzada del universo, el hombre en sí. Dentro de los sistemas de todos los seres vivos, toda labor estuvo bajo la dirección, en el fondo, del poder creativo divino, en quien se hallaban los planes y designios de la creación. Vi que estos planes y designios eran, en realidad, formas de consciencia y podrían llamarse palabras, puesto que cada palabra significa una forma muy especial de consciencia. De ahí que la palabra original en la consciencia del poder creativo se manifiesta en el mundo visible. La palabra, y por tanto el esquema de la consciencia, permanece dentro de la mente creativa divina continuamente manifestándose a sí misma. Pude ver entonces que todo lo que se hallaba en el universo, vivía, se movía y tenía su ser dentro del poder creativo de la mente universal, la cual era infinita y eterna y que era la única verdadera realidad tras todas las manifestaciones de la forma individualizada. Me deseáis en alabanzas de que todo lo que había en el mundo procedía de, y sin embargo estaba dentro de este superlativo poder creativo de la mente divina. Me maravillé ante toda esta actividad secreta sucediendo siempre en todos los seres vivos, incluyendo el cuerpo humano, y me pregunté cómo era que tan diminutas unidades funcionaran inteligentemente según los planes específicos para producir, sin error, la forma propuesta, la corteza del árbol, la hoja, la flor, la fruta, los insectos, las aves, los animales y el cuerpo humano. Luego, me di cuenta, aún con más claridad, que el poder creativo era la misma fuente de toda actividad inteligente en el universo. Si el hombre poseía inteligencia, era solo porque la había sacado de la fuente universal de todo ser. Lo que es más, se me mostró que el poder creativo divino siempre trabajaba según ciertos principios de construcción exactos y fundamentales. Se me demostró que, igual que los hombres tienen unas características claras y una naturaleza bien definida al presentarse ante el mundo, también el poder creativo posee una naturaleza claramente definida, características claras, las cuales podían ser claramente reconocidas en la manera en que todos los seres vivos, las plantas, los animales, las aves, los hombres fueron construidos y mantenidos. Vi que estos principios y características, claramente apreciables en el proceso de la creación, eran leyes fijas, invariables, gobernando toda la existencia. Estas leyes son tan parte de la vida que nunca son cuestionadas. Son constantes y consistentes, pero no habría tales leyes si no hubiera el poder inteligente creativo manifestándose a través del universo. Poder creativo. Estos principios de la creación, las características del poder creativo, son los siguientes. Los traduzco a tu tiempo verbal presente, porque estos principios son eternos. 1. La naturaleza del poder creativo. Es crecimiento. Toda cosa viva siempre crece.
El crecimiento es una característica universal, un principio constante de la existencia. 2. La naturaleza del poder creativo es nutrición y alimento. La nutrición y el alimento son un proceso normal y maravillosamente organizado dentro de los cuerpos, que es evidente para todos los que se molesten en considerarlos. Se suministra la nutrición a todo ser vivo según sus preferencias individuales y se digiere el alimento para proporcionar salud y bienestar. Al nacer las criaturas, la leche ya está suministrada dentro de la madre, preparada y esperando al recién nacido. También este es un principio de la existencia desconcertante que nadie puede negar. Ninguna ciencia puede explicar por qué tal función fortuita dentro del sistema, que asegura la supervivencia de la especie, pudo llegar a existir desde el origen. Puede que se entienda la función en sí misma, pero no el porqué y la causa esencial de la función. 3. La naturaleza del poder creativo es sanación. La sanación es una característica natural de la existencia, y puede decirse que es un proceso natural de perfeccionamiento que tiene lugar para asegurar el confort individual, pero nadie puede explicar qué es lo que impulsa la actividad de la sanación. 4. La naturaleza del poder creativo es protección. La protección es una característica integral del poder creativo, y todo lo que parece ser su milagrosa actividad en el mundo, está dirigida hacia la protección. Hoy sus libros de medicina describen los varios sistemas protectores en el cuerpo, pero cuando estaba en el desierto, vi la característica de la protección inherente del poder creativo inteligente de la siguiente manera. A medida que me fueron presentadas las plantas, las aves y los animales para observarlos, de manera inspirada, vi cómo cada necesidad de protección en los cuerpos había sido amorosamente suministrada, con la mayor atención a cada detalle. 5. Esta característica de protección se combina con la otra característica dinámica de satisfacción de las necesidades. Esto era evidente en la provisión de pelo, pelaje y plumas, para proteger la piel de las criaturas vivientes y para suministrar calor en el frío y refugio en el calor. Vi que las tiernas terminaciones de los dedos, importantes y sensibles, fueron proporcionadas con la protección apropiada de pezuñas y uñas. Las cejas protegían los ojos del sudor. Los párpados y pestañas protegían los ojos del polvo y del daño. Me di cuenta que aquellos animales que atraen a las moscas fueron equipados con la clase de cola que podía deshacerse de ellas rápidamente. ¿Qué clase de amor y cuidado tan feliz y alegre se expresaba en estos pequeños atributos físicos, que parecían insignificantes y de poca consecuencia, y sin embargo de un alcance tan profundo para el confort de todos los seres vivos? Estos lujos físicos, añadidos al diseño del físico básico, fueron evidentemente producto de una inteligencia que tuvo la intención de que la creación fuera confortable y feliz, libre del estrés que hubiera experimentado el hombre y por el animal, si no les hubieran proporcionado estos detalles de lujo. Incluso las funciones naturales fueron diseñadas tan inteligente y cómodamente que inspiran el agradecimiento. Todo resguardado tan ordenadamente fuera de la vista. Qué bendecida, qué afortunada la humanidad, en nacer a una vida tan maravillosamente provista. De nuevo me deshice en alabanzas, y fui elevado sobre una luz interior dorada, embelesado, pues ahora, vi que además de estar libres del estrés, las criaturas vivientes habían sido creadas para expresar también la naturaleza amorosa y exuberante del poder creativo. Por eso tenían miembros, brazos, manos, piernas, pies y dedos, para hacerlos capaces de moverse, correr, saltar y bailar. Para poder expresar sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Incluso sentí que si el hombre anhelara volar y desarrollar alas, y si creyese con todo el corazón que sí podría, al final empezaría a desarrollar algo adicional para hacerle capaz de volar. Fue en este momento de comprensión de la naturaleza del poder creativo, que llegué a la plena conciencia del amor que dirigía las obras del poder creativo de la inteligencia universal. Mientras ponderaba este amor, me di cuenta que la madre en la creación, Netre, protege y satisface las necesidades,
e intenta fomentar la curación de sus crías. Esta es la actividad del amor. El trabajo. 6. La característica innata del poder creativo de la inteligencia amorosa, la cual ha dado a la creación su forma individual y el ser, es el trabajo. Funciona para nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros. Su funcionamiento es impulsado siempre, siempre, siempre por el amor. Esta revelación cósmica me llenó de alegría y de asombro. ¿Qué mundo más maravilloso es este en el que vivimos? Fue el punto culminante de mi iluminación y mi visión global de la verdad, referente a la fuente de todo ser. Ya había visto la realidad de los cuerpos físicos compuestos de varias comunidades de idénticas entidades infinitamente diminutas, trabajando en un espíritu de cooperación y de armonía, para producir los varios componentes del cuerpo, desde la carne, huesos y sangre, hasta los ojos y el pelo. La única diferencia entre estas comunidades está en el tipo de trabajo requerido para sus objetivos comunes. Sin duda el impulso divino detrás de toda esta actividad inteligente y determinada en el cuerpo, era tanto la inspiración, como la base de la propia conducta del hombre. Cuando la gente trabajaba al unísono, para producir un objetivo planificado, extraen la inteligencia y el propósito del poder creativo. Sin embargo, qué diferente era el comportamiento del hombre cuando estaba ocupado en la construcción terrenal o en cualquier otro proyecto comunal, puesto que inevitablemente se caracterizaba por los pleitos y por la discordia. Se me dio a comprender el poder infinito de la creatividad inteligente siempre activa dentro de la creación, al mantener el orden, la cooperación, la armonía, la productividad diaria, no igualados por el hombre en ningún lugar, en ningún tiempo. La supervivencia. 7. La supervivencia era una característica natural del poder creativo. En cada caso, la más maravillosa provisión se había hecho para que creciesen todas las cosas vivientes, que fuesen curados de las enfermedades y las lesiones, que fuesen nutridos con el fin de mantener el cuerpo sano, y para procrear su propia especie, a fin de asegurar la supervivencia en esta tierra. Esta era la única realidad de la que podía estar absolutamente segura la humanidad. Y la actividad de ello era consistente año tras año. El sol, la luna, las estrellas. Todos habían quedado en sus sitios durante milenios. Y se reconocía que todos tenían sus propias sendas de movimiento. Este fenómeno era todo parte del gran esquema para la supervivencia de lo creado. Si esto era así, ¿por qué no podría haber supervivencia en la llama eterna del amoroso e inteligente poder creativo oculto dentro de toda clase de entidades creadas en el universo? Por lo tanto, este mundo no era sino una sombra e imagen de los mundos ocultos del poder creativo inteligente, amoroso, más allá de esta dimensión. La realidad de la totalidad de la creación se hallaba más allá de este mundo visible. El ritmo. 8. La característica inherente del amoroso e inteligente poder creativo era el ritmo. Vi que había un ritmo operando en el mundo. Todo estaba sujeto a las estaciones que dieron florecimiento y desarrollo de vida. Una estación de crecimiento hasta llegar a la madurez y a la cosecha. Y a la producción de semillas que aseguraba la supervivencia de la vida de las plantas. Luego había el período gradual de decaimiento y de descanso del invierno. Pero a nada creado y vivo se le permitía extinguirse. El sol y la luna expresaban estas características dentro del universo. Este ritmo incluso podía verse en las hembras de los seres vivos. De modo que, todo dentro de la creación tenía su debido tiempo de aparición y de cosecha. De ahí se comprendía que el hombre mismo estaba sujeto a las mareas de crecimiento y éxito y a las mareas de inactividad y letargo. La ley y el orden. 9. Las características inherentes del amoroso e inteligente poder creativo eran la ley y el orden. El constante orden y fiabilidad evidente en la creación, gobernando incluso las entidades, células diminutas dentro del cuerpo.
Era asombroso y trascendía con creces cualquier esfuerzo humano. Por lo tanto, el universo entero operaba bajo el sistema de la perfecta ley y orden. Me di cuenta, a niveles cada vez más altos de exaltación espiritual, que el poder creativo demostró determinación inteligente y amorosa preocupación por todos los seres vivos. Comprendí que la vida no era algo nebuloso o amorfo, sino un poder creativo amoroso e inteligente que podía realmente sentir dentro de mí mismo como un estado de ser, una percepción, un resplandor, éxtasis, alegría y amor tremendamente enaltecido. Sabía que yo era uno con ello, lleno de ello, y era uno con todo lo que me rodeaba y uno con el cielo y con las estrellas. Y, lo más maravilloso y glorioso de todo, la misma naturaleza y función de este poder creativo era la de trabajar con el fin de crear alegría, belleza y confort, para asegurar el bienestar del hombre. La de trabajar dentro del hombre, para suministrar dicha interior, salud y confort. Y la de trabajar a través de la humanidad, inspirándola con nueva conciencia y comprensión. Llegaron a mi mente maravillosas vistas de gloriosa creatividad, una vez que nos convirtiéramos en 1. Canales purificados e instrumentos del poder creativo inteligente. Podríamos ascender gradualmente en conciencia hasta realmente expresar a través de nuestras mentes y corazones la naturaleza misma del poder creativo universal. Entonces la vida en la tierra se convertiría, de verdad, en un estado celestial en todo momento, y entraríamos en un estado de vida eterna. Esto debe ser, pensé, ciertamente la meta verdadera detrás de la creación. Y me llegó con un surgimiento de júbilo y amorosa alegría. Que este fue el propósito por el cual se había desarrollado el hombre. Pero, incluso en el tiempo actual, aunque el hombre sea tan imperfecto en su comportamiento, no hay absolutamente nada imposible para él en el futuro, puesto que a pesar de su maldad es uno con el poder creativo. Y el poder creativo está dentro de él, dándole vida, supervivencia y todo lo que necesita. Toda esta comprensión me elevó a la cima del éxtasis más sublime, que apenas pude soportarlo. Sentí que mi cuerpo se disolvería con la expansión del poder dentro de mí. Irradiaba luz, y la podía ver en todo mi alrededor iluminando la escena en el desierto. Mi corazón cantaba alabanzas. Qué maravilloso y hermoso el poder creativo amoroso, que obraba incesantemente en nosotros, a través de nosotros y para nosotros. ¡Qué milagro es la creación! Grité en voz alta, tú eres la fuente de todo ser. Eres las dos cosas, el creador y también lo manifestado dentro y a través de lo creado. No hay nada en todo el universo que esté separado de la ilimitada, eterna infinitud de la vida divina. La consciencia del poder creativo que tú eres. ¿Cómo es entonces posible que el hombre sea tan pecador? ¿Y por qué sufre la gente? Enfermedad, miseria y pobreza. Dime, oh amoroso, Padre, poder creativo, ¿por qué he estado profundamente apenado con el dolor de sus vidas miserables? Luego me enseñó la realidad de la condición terrenal de todos los seres vivientes. Sentí una emoción inmensa, ya que por fin comprendería por qué tal poder creativo divino podría permitir que su creación soportara tal miseria. Me enseñó que cada ser vivo en la creación debe estar radiante de salud, cuidado, nutrido, protegido, sanado, mantenido en paz y abundancia, prosperando dentro de una sociedad ordenada de seres ofreciendo tan solo amor los unos hacia los otros. Sin embargo, en el momento de la creación aparecieron dos impulsos básicos que aseguraban la individualidad, y eran estos los que controlaban la conciencia del hombre. Se me explicaron estos impulsos en detalle, pero se reserva este conocimiento para una carta futura. Cuando podrás entenderlo mejor, se me demostró la siguiente vívida visión. En primer lugar, vi a un niño recién nacido como luz, una forma de vida de poder creativo.
Mientras crecía el bebé hasta la niñez, y luego hasta la madurez, vi que la luz pura del poder creativo gradualmente se oscurecía en él, hasta desaparecer completamente. Causado por una densa envoltura de cadenas y ataduras. Pregunté por el significado de la visión, y llegó a mi mente una clara comprensión que podía expresarse de la siguiente manera. Desde el nacimiento hasta la muerte, la gente cree e insiste en que sus 5 sentidos de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, indican correctamente la realidad de sí mismos y del universo que los rodea. Por lo tanto, como extraen el poder de su mente directamente del poder creativo divino, todo les viene según sus creencias. Cada atadura representa los pensamientos habituales de una persona, sus respuestas a las demás personas y a los sucesos. Sus prejuicios, odios, enemistades, preocupaciones y penas. Todos los cuales le atan e impiden que entre la luz de su visión interior, que procede del poder creativo. Y así entra en la oscuridad, pero no lo sabe. Él cree que está creciendo y haciéndose maduro en las sendas del mundo que le permitirán avanzar, tener éxito, lo cual es el objetivo de la mayoría de las personas en la Tierra. En realidad, cuanto más maduro y acostumbrado a las maneras mundanas, más le aprisionan sus cadenas y ataduras dentro del dominio de los impulsos gemelos de adhesión, rechazo. Lo que es más, cada cadena se forja de los deseos egoístas y engañosos, la avaricia, la agresión, la violencia y la violación. Estas cadenas le pesan fuertemente a su alrededor, y le cargan la psique, que es el poder de consciencia creativa que se halla en lo más profundo de su ser. Las cadenas y las ataduras lo amarrarán más fuertemente cada año que pase, hasta que se dé cuenta de lo que se está haciendo a sí mismo, y hasta que se arrepienta sinceramente de cada atadura y cadena, y se reconcilie con aquellos a quienes haya hecho daño. Con esta visión, comprendí un aspecto valiosísimo de la existencia. El hombre en sí mismo nace con todo el potencial para construirse una vida preciosa, pero él mismo, al consentir sus deseos y odios egoístas, crea una cárcel de miseria para sí mismo de la cual no hay escapatoria hasta que se dé cuenta de la verdad de la existencia. Todos los problemas de la dura existencia se hallan dentro de los procesos mentales del hombre. Solo las formas de consciencia de la gente, sus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones, crearon una barrera densa entre su consciencia y la consciencia creativa universal, la cual interpenetra el universo en cada hoja, árbol, insecto, animal y ser humano. También se me mostraron las leyes de la existencia que controlan la capacidad humana para crear nuevas circunstancias y entorno, relaciones, éxito o fracaso, prosperidad o pobreza. Lo que el hombre cree profundamente que es, bueno o malo, en eso se convierte. Lo que teme que los demás le hagan, así será. Lo que espera que los demás le hagan, primero debe hacérselo a ellos, puesto que así está creando un patrón de consciencia que volverá para bendecirlo en la medida en que haya bendecido a otros. Será víctima de la enfermedad que le horroriza por crear un patrón de consciencia de la cosa que menos quiere experimentar. Lo que emana de la mente y del corazón del hombre le regresará a su debido tiempo de alguna manera u otra, pero recuerda que los pensamientos fuertemente emocionales son semillas de consciencia sembradas dentro de la propia órbita de la consciencia del hombre. Estas crecerán, dando una cosecha semejante a su siembra. Estos son los frutos del libre albedrío. No hay escapatoria de lo que piensa, dice o hace el hombre, porque él nace del poder de la consciencia creativa divina, y del mismo modo crea con lo que imagina. Aquellos que anhelan el bien para sí mismos primero deben darlo a los demás. Que su misma existencia sea una bendición para los demás. Cuando tales personas están en armonía con todos los demás, están entonces perfectamente armonizados con el poder de la consciencia creativa universal, y son traídos al torrente de la naturaleza del Padre, que es crecimiento, protección, alimento, físico, mental y espiritual, sanación, satisfacción en la necesidad, dentro de un sistema de ley y orden. ¿Cómo te puedo describir mi resplandor interior?
mi luz trascendente, el brillo de alegría, y los sentimientos poderosos de amor que poseyeron y llenaron todo mi ser con su intensidad, hasta que grité por la presión dentro de mi mente y de mi corazón. Era tan poderoso que parecía que disolvería mi forma física totalmente. Al recibir toda esta comprensión suprema y sublime de la realidad, nuestra fuente del ser, y la verdadera naturaleza de la creación en sí misma, y de la humanidad, fui elevado en espíritu y mi cuerpo se hizo ligero como el aire. En aquel momento, estando elevado dentro del poder creativo divino mismo, yo era de veras casi una persona divina. Experimentando un alto grado de la naturaleza del poder creativo del Padre en mi interior, y sintiendo su propio empuje y preocupación amorosa hacia toda la humanidad. Por eso, más tarde podía decir en verdad, solo yo conozco y he visto al Padre. En aquel momento, cuánto anhelé enseñar, sanar, reconfortar, elevar, alimentar, y aliviar el dolor y la miseria de la gente. Anhelaba liberarles del temor de un mítico Dios vengativo. Cuando volviera para contarles la verdad, haría hincapié sobre la realidad del poder creativo del Padre, el amor perfecto, llenando cada necesidad. Lo único que tenían que hacer, era pedir, buscar y llamar. Y todas sus necesidades, de cualquier índole, les serían concedidas. Con qué alegría les contaría la buena nueva de que la redención del sufrimiento se hallaba dentro de su alcance, si tan solo dieran los pasos necesarios para purificar la mente y el corazón de los impulsos gemelos del ser manifestado. Esto debe ser bastante fácil, pensé. Tan solo se necesitaba comprensión y autocontrol. Paréntesis que abre . He descendido hacia vuestras vibraciones para referirme a mi estado de mente durante el tiempo que estuve en el desierto. Ayudará inmensurablemente a tu propia comprensión si intentas entrar en mi estado de consciencia de aquel momento. Tantas cosas como mis obras de curación y andar sobre las aguas quedarán claras para ti. Se verán como una consecuencia natural de mi nueva comprensión del poder creativo del Padre. Si lees los Evangelios de Mateo y Marco, sus escritos tendrán un nuevo significado para ti. Volviendo a mis horas finales de iluminación, ahí estuve en el desierto, en posesión de la clara comprensión de que el hombre mismo, sin ninguna culpa, crea la barrera que no permite la sintonización con el poder creativo del Padre. Y ahora deseaba volver deprisa a enseñar, sanar, reconfortar, y secar las lágrimas de aquellos que tanta pena me daban. Sin embargo, estuve reacio a dejar este lugar santo donde había sido iluminado y transformado en espíritu. Por otra parte, qué futuro tan maravilloso me esperaba. Pasaría por todas las ciudades, pueblos y aldeas, contando a todos los que me encontrara, la buena nueva. Que el reino del cielo, aquel lugar donde desaparece toda enfermedad y donde toda necesidad se satisface, estaba dentro de ellos. Porque sabía que el Padre y yo éramos uno, ya que mi mente había sido purificada de todo viejo pensamiento e idea. Dirigiría la sanación a sus enfermedades. Les enseñaría cómo aliviar su pobreza. Cuando el Padre Consciencia dentro de mí empezó a oscurecerse, y paulatinamente volví a la consciencia humana, me di cuenta de la tremenda hambre que tenía y también del regreso de mi condicionamiento y pensamiento humano. Mis reacciones ante las 6 semanas de experiencias empezaron a cambiar. Mi conocimiento humano normal de mí mismo y de mis deseos, ocupó mis pensamientos. Pues bien, la cosa más asombrosa y la más completamente inesperada me ha ocurrido. Exulté. Se me ha dado conocimiento, más allá de cualquier otro dado a ningún otro hombre. Estaba jubiloso, dándome cuenta de que, por fin, mi duda y rebeldía contra el Dios vengativo de los judíos ortodoxos tradicionales quedaba justificada. Tenía razón después de todo. ¿Quién había sospechado que la mente humana sería tan altamente creativa, que un pensamiento o deseo fuertemente sostenido podía manifestarse en el reino visible?
Me di cuenta que Moisés debió haber sabido algo de esto, porque había realizado unas cosas extrañas cuando los israelitas tuvieron gran necesidad. Llegó a ser un líder, y cambió el curso de los israelitas que habían estado previamente esclavizados en Egipto. Yo podría regresar ahora y liberar a mi pueblo del rígido control de sus propios maestros. Mis dolores por el hambre se hicieron intensos. Se me ocurrió que podía convertir las piedras en pan, para satisfacer mi ansia de comida, porque me acordaba que el poder del Padre Creativo trabajaba a través de mi mente y por lo tanto, todo en el universo estaría sujeto a mi mandato. Estuve a punto de pronunciar la palabra que cambiaría las piedras en pan, pero algo en mí me detuvo bruscamente. Vino a mí, fuertemente, que la consciencia creativa del Padre era perfecta protección, nutrición, satisfacción en la necesidad. Y así mi hambre se saciaría, si pedía alivio al Padre. Comprendí que si el pequeño, mi pequeño, yo humano, con mi necesidad, usaba el poder creativo por razones egoístas, levantaría una barrera entre la consciencia creativa del Padre y yo mismo, y todo lo que acababa de aprender bien podría esfumarse. Esto me asustó, y rápidamente pedí al Padre, poder creativo, que me diera nueva fuerza para llevarme de vuelta a las moradas y a Nazaret. También pedí alivio del hambre, de la manera que fuera correcta para mí. Inmediatamente los dolores del hambre menguaron, y sentí un impulso de energía fluir por todo mi cuerpo. Así comprobé, que todo lo que había visto, oído y comprendido, era la realidad y no una imaginación vanidosa nacida en mi tiempo en el desierto, en ayunas y a solas. Mi nueva energía me hizo capaz de apresurarme por las sendas escarpadas en mi salida del desierto. De camino, me encontré con un hombre bien vestido, de rostro agradable y dulce. Me saludó calurosamente, expresando preocupación al ver mi aspecto rudo, descuidado y desaliñado. Alegremente, me sentó sobre una roca y compartió su buena carne y pan conmigo. Me pregunté, ¿por qué estaba él en tal lugar desolado y de dónde provenía? En respuesta a mis preguntas, tan solo sonrió y pareció no estar nada sorprendido al decirle que había estado en el desierto, tantos días que había perdido el sentido del tiempo. Le expliqué cómo había sido iluminado sobre la verdadera naturaleza del Creador del mundo. Y que se me habían enseñado las leyes naturales de la existencia. Tan solo sonrió y asintió. Vuelvo a mi pueblo a enseñarles todo lo que he aprendido. Dije alegremente, pues podré curarlos y liberarlos de toda enfermedad y pena. El forastero respondió tristemente, tardará muchos milenios. Estuve a punto de reprochar su falta de fe, cuando me di cuenta de que se había ido. Sabía entonces que un mensajero divino había venido a socorrerme con buen pan y carne, y con compasión me había avisado que mi misión podría no ser tan simple, a pesar de mi entusiasmo. Su aviso me desanimó, mi entusiasmo decayó, el camino hacia la primera aldea parecía interminable. Como un cambio en el pensamiento humano, produce un cambio de ánimo. Me vino a la mente que podía comprobar de nuevo la verdad de todo lo que me habían enseñado, saltando por el borde de un precipicio, lo cual me acortaría mucho el viaje. En el momento en que me propuse hacerlo, se me ocurrió con fuerza que intentaba probar que mi tiempo de iluminación había sido real. Si necesitaba tal comprobación, entonces dudaba y probablemente me mataría. Además me habían enseñado que en cualquier caso, podía elevar mis pensamientos a la consciencia creativa, Padre y pedir una solución para cualquier problema. Con qué rapidez olvidaba la verdad. De modo que recé, pidiendo perdón con gran fervor por mi debilidad y por consentir en mis propias fantasías, buscando mi propia manera de hacer las cosas. De nuevo, la respuesta llegó como fuerza renovada y más seguridad en mi paso, mientras trepé por terreno pedregoso. También cubría más distancia tan rápidamente que había salido de la norma del tiempo, y me encontré en una dimensión más ligera donde la experiencia humana fue enaltecida por encima de la esclavitud pesada del desgaste agotador de la energía.
Caminar era tan fácil como estimulante. Me regocijé por el hecho de haber encontrado la clave para una vida más abundante.